amigos de Aurea Televisión. Hoy hemos salido con las cámaras para dar una pequeña vuelta por la ciudad y un poco en lo que es perímetro rural y mostrar una serie de actuaciones que se están llevando a cabo tanto de la Consellería de Medio Ambiente como de la de Infraestructuras. Obras, reparaciones, sustituciones, obras tanto de mantenimiento como de mejora de viales y distintas actuaciones que, bueno, a lo largo del programa iremos un poco enseñando. Nos acompaña para este pequeño periplo el coordinador del Servicio de Infraestructuras y Medio Ambiente, Ismael Méndez. Buenos días. Buenos días. Mira, estoy viendo que la primera actuación ya no la encontramos aquí, a las mismas puertas del ayuntamiento, en el inicio de la Mas Carvajal. Sí, aquí lo que hemos hecho es reparar el enlosado de piedra, actuar sobre el enlosado de piedra que se va dañando pues, por el uso de vehículos que tienen derecho a acceder. Sí, estoy viendo camiones de reparto. Camiones de reparto, distintos. Gente que vive aquí puede acceder aunque no tenga plazas de garaje. Sí. Entonces las piedras, que son piedras antiguas, se van moviendo o rompiendo, entonces estamos procediendo a reparar tanto aquí como en el paseo y en esta zona vieja con una empresa especializada las piedras que estaban dañadas. Lo que estamos buscando en esta zona es que las piedras se parezcan más posible a los originales para que no se note la actuación que hemos actuado sobre el empedrado original de la calle. Sí. Lo que estoy viendo es que este tramo de calle se va a cortar y se va a cortar durante días. ¿No? Sí, porque si no, no tomaría bien el hormigón. Si lo dejamos que pasen los coches, en cuanto parece que está seco o no ha tomado bien, y en unos días volveríamos a tener las mismas piedras moviéndose. Entonces, aunque molestemos a la ciudadanía, tienen que entender que es para que la obra tenga una duración, la reparación que efectuamos, que tenga una vida más larga. Uno de los motivos por los que teníamos ganas de abordar este programa era también para explicarle a la gente que, porque las obras molestan siempre. Las obras molestan siempre, molestan el tránsito, hacen ruido, te obligan a veces a desviar de tu ruta, suelen meter, por mucho cuidado que se hace, polvos en casa, al menos de eso se queja la gente. Entonces, es importante explicarle, oiga, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Porque, bueno, es una manera también, es las mínimas explicaciones que le tenemos que dar a los ciudadanos. Nosotros, las obras, intentamos eso, ocasionar las mínimas molestias posibles, pero como pueden ver en este caso, tenemos que cortar la calle por necesidad de evitar el tránsito sobre las piedras. Alguna vez tenemos que cortar con rebarbadora, lo que origina un poco de polvo, pero bueno, siempre intentamos poner los medios para que las molestias sean lo más cortas posibles y las menores. Lo que pasa es que constructivamente no nos queda otro remedio que hacer determinadas actuaciones que llevan a esas molestias. Sí, porque este vallado, o sea, como por poder podríamos levantarlo mañana pasado, pero estaríamos que no han consolidado. No han consolidado las piedras y después, entonces, claro, al cabo de unos días, volveríamos a tener las mismas reclamaciones porque las piedras se han movido, con lo cual sería un despilfarro del dinero por unos días de molestia. Sí, es una disculpa que le tenemos que pedir a los ciudadanos, tanto a los viandantes como a los que transitan en coche, pero es que creo que merece la pena. Sí, porque hemos tenido experiencia, tenemos experiencia en el servicio de intentar abrir antes para ocasionar menos molestias y después tener problemas con las obras que hemos realizado. Entonces vamos aprendiendo y intentamos eso, mejorar los resultados con los expertos que trabajan con nosotros y con nuestros propios técnicos, y hemos decidido que es mejor esperar unos días, pero el resultado va a ser mejor a largo plazo. Bueno, ahora estamos aquí frente a la iglesia de Santa Eufemia. Es un tramo distinto de la misma actuación, la reparación de losas. Aquí lo que también vemos, si ves ahí en el acopio, que intentamos reutilizar y colocar las piedras originales que tenía la calle para que no se note, y después en las nuevas buscar que sean más parecidas a los originales, pero siempre intentamos reutilizar y levantar las originales que no están dañadas y que podemos utilizar para mantener la historia del paseo.
alguien me contó en algún momento, yo no sé qué rigor tiene un poco la información, pero me contó que este enlosado de la parte vieja de Orense se hizo a medida que se iban derruyendo una serie de casas, que digamos que esto es las paredes de muchas casas, sí, pero no sé qué tiene de riguroso, ¿eh? Tampoco lo conozco, sí que me lo contaron también, de que eran piedras, y se ve sobre todo en la plaza frente al Real y al Latino, se ve por el tamaño de las piedras y el grosor que parecían piedras de casas, que más que otras. Aquí podéis ver el trabajo, esto ya es un tipo de piedra más nueva, es otra zona, ya se hiciera más recientemente, sí. Pero el trabajo que llevamos a cabo, que es picar toda la base, para corregir toda la base desde el principio, veis aquellos para intentar recuperar las piedras y moverlas en la grúa, pero reparar la piedra es un trabajo laborioso y que tiene que ser concienzudo. Ahí veis cómo estamos intentando recuperar una de las piedras antiguas que se movía para volver a instalarla, pero ya con una base nueva y que deje de moverse, porque ese movimiento lo que hace es que acabe rompiendo la piedra. Lo que sí yo entiendo que hay que ir diciéndole a la gente es que se tiene que acostumbrar a ver actuaciones de este tipo en el casco viejo. Hombre, si no todas las semanas ni todos los meses, pero con mucha frecuencia, porque sí. Esto, el tener este casco antiguo que tenemos, lo exige. Sí, no, o quitamos o desterramos todo el tráfico absolutamente, que es inviable porque hay una serie de servicios que mantener, o si no, que nos vamos a tener que concienciar de que en un punto o en otro va a haber siempre que estar haciendo... Son pavimentos antiguos, como tú dices, casco viejo, ya lo dice la palabra, y sí, con el tráfico que tiene, o la solución sería sacar todo el tráfico, lo que es inviable para claro. para la gente que vive, porque no recordar que no solo son comercios, aquí vive mucha gente que tiene que acercarse a sus casas con la compra y demás. Entonces estas piedras se están moviendo y siempre estamos con reparaciones puntuales. Intentamos, para que no molestar lo menos posible, agruparlas y después realizarlas toda una tandada grande juntas. Por eso a veces la gente nos llama y nos dice que tardamos en arreglar una piedra algunos días o tal, es justo por eso, para intentar agrupar y molestar lo menos posible y hacer una zona y intentar molestar, pero no nos queda más remedio que esa molestia puntual. Porque son enlosados que no fueron pensados para que transitaran camiones de tonelaje. Entonces, como evidentemente algún tráfico hay que mantener, estamos condenados a ese mantenimiento. Sí, incluso para evitar esto lo que se va a hacer es en los pliegos nuevos de limpieza y otros servicios intentar limitar los tonelajes de los camiones de los propios servicios municipales que entran en la zona vieja para intentar conservarla mejor y que tengamos que actuar menos sobre ella. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, hace apenas unas horas, ¿no?, que han estado aquí repando, pero aquí es el otro pavimento, ¿no? Sí. ¿Qué decías? Este ya es piedra serrada, ¿no? Piedra serrada, pavimento moderno, más que se utilizó con la utilización. Ya es una calle que está algo más preparada para el tráfico rodado, aunque se preparó para el tráfico rodado de uso de carga y descarga y de los vecinos. Entonces sí que aparece alguna rotura que vamos reparando puntualmente como esta, pero ya es un tipo de pavimento totalmente distinto al anterior. Sí, pero que al mismo tiempo exige estar encima, ¿no? Sí, porque si te fijas, acabamos de reparar ahí una, y tendremos que proceder a la reparación de varias que cada día nos va apareciendo alguna nueva por algún cambio, entonces tenemos que estar continuamente, implica estar continuamente aquí encima de ellas. El mobiliario urbano es otro de los campos en los que se lleva y se está actuando. Y se está actuando, estamos hablando de bancos, papeleras, farolas, etcétera, etcétera. Sí, estamos en un plan de renovación y de mejora del mobiliario porque es algo que, bien por el propio uso, en el caso de los bancos, papeleras y por actos vandálicos se va degradando, las luminarias también se van oxidando, y estamos haciendo ahora mismo un esfuerzo importante con las brigadas y con apoyo de empresas y de las propias empresas concesionarias, que las hemos
he estado encima de ellas para que lo hagan, reparando y pintando otra vez los bancos, las luminarias, sustituyendo papeleras dañadas. En el caso de los bancos, pues lo que vamos haciendo es desmontando uno o dos, los preparamos en el taller y cuando acabamos de prepararlos los sustituimos por otros y los vamos completando para no dejar sin servicio. Eso con las propias brigadas del concello. Sí. Las papeleras, eso ya pertenece es responsabilidad de la concesionaria. De la concesionaria de limpieza, que tiene que mantenerlas o sustituirlas en caso de que se le dañen. Y se está dando una vuelta pintando todas. A todas. Están todas. Veo también los semáforos, ¿no? Sí. Los semáforos se le ha dado... No se han sustituido, no son nuevos, ¿no? No, los semáforos son una pintura que tiene que hacer la empresa y mantenimiento, la empresa que tiene la concesión de los semáforos y está actuando ahora mismo sobre los semáforos de toda la ciudad. Igual que vemos aquí, pues estas luminarias que están recién pintadas del paseo. Esto es el... perdón, la calle del Parque. Sí, me equivoqué de calle yo ahora. La calle del Parque. Que se están pintando porque tenían ya alguna mancha de óxido, son luminarias que están en perfecto estado, pero que así las vamos dejando como si estuvieran nuevas. Sí, yo a veces he visto alguna mañana un andamiaje y un operario pintando hasta la mitad. Me imagino que la parte alta vendrán pues de noche con algún vehículo con canasta. Correcto. Claro, y la pintarán de noche para no molestar, porque si no tendríamos que parar en la calle y cortar el tráfico. Que es lo mismo que he visto con los semáforos, los grandes. Sí. Es decir, me comentaban los de la empresa concesionaria que intentaban de día no pintar los altos, porque suponía un poco... Es lo que hablábamos antes, dentro de que tenemos que molestar, intentamos molestar lo menos posible. Sí. Entonces, esos trabajos que interromperían la calle, pues intentamos hacerlos en horario nocturno para no tener que cortar las calles. Esta parece rematada, ¿no? Sí. Este ya han acabado. En esta de aquí, por ejemplo, le falta, una está rematada a un lado y el otro le falta la parte de arriba, tienen que venir. ¿Qué falta? No sé si faltan la parte de arriba todos, sí. 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 Estos también, pero esto es responsabilidad directa del concello, sí, ¿no? Esto lo están realizando las brigadas de mantenimiento de mobiliario urbano. Los volardos. Sí, los volardos son nuestros, las papeleras, que en esta se ve que también actuó, esta es la empresa de limpieza, Ecourense. Los semáforos Ersife, quien los está haciendo, y la iluminación también son las brigadas del ayuntamiento. Lo que pasa es que ahí también contamos con empresas hemos contratado alguna empresa que colabora con nosotros y nos ayuda, porque si no, no daríamos actuado en todo. Al final esto se está haciendo con un grupo pequeño de operarios, ¿no? Sí. Las brigadas que están un poco en el servicio de infraestructuras, ¿cuántos miembros son? Tanto perímetro rural como... Mira, el servicio eléctrico tiene en la calle a 3 operarios y un capataz. Bueno, operarios, uno es técnico, es oficial electricista y 2 operarios. La brigada de mantenimiento de mobiliario urbano, que se encarga de bancos, de las jardineras, de pintarlas, de los volardos y demás, son 4 personas más el capataz, fue el encargado. Y las brigadas de obras, ahora mismo son 4 funcionarios, pero tenemos suerte que ahora mismo tenemos a gente del Risga que nos está apoyando, lo cual nos permite tener 2 brigadas de 5 personas trabajando en la calle. Ajá. Y lo que hemos hecho es ahora también solicitar colaboración a la Xunta. Pero es suficiente, ¿no? El número para intentar atender una ciudad de 106.000 habitantes, ¿no? Sí, lo que pasa es que las brigadas eran mucho mayores, pero se fue jubilando la gente antiguamente y no se cubrieron las plazas, entonces ahora nos encontramos con que estamos bajo mínimos. Hemos hecho un contrato de mantenimiento para apoyo para el apoyo en las aceras y en aglomerado, pero las brigadas han bajado mucho, el personal son mínimas. Aquí habéis actuado recientemente, estamos en el medio del Parque San Lázaro, ¿no? Son baldosas que se estaban moviendo y las hemos vuelto a sentar y a colocar. Sí, porque y ahora estamos esperando que se hay trasiegos y la gente se queja que tropieza, sí. Claro. Pero y eso... Aquí se le ha dado una vuelta, ¿no? Sí, pero son cosas que... Es un trabajo que necesita ser constante y continuo,
porque Bueno, hoy reparamos y dentro de unos días en una zona al lado tal, te vuelven a aparecer otras que se mueven. Acabas por un lado y el tienes que volver a empezar que empezar por otro lado. Bueno, es mantenimiento. Mantenimiento. Al final es mantenimiento. Mantenimiento que bueno, pues bueno, que se está haciendo cuando a lo mejor ha estado bastante tiempo sin. Lo que estoy viendo es que también le habéis dado un toque a las farolas. Sí. Bueno, aparte de pintarlas, le habéis dado matices. Estaban en gris solo, que quedaban bien. un poco sosas, y se le ha dado como este parque es un parque antiguo y un poco señorial, igual que alguna otra calle de la ciudad, pues se le ha dado un toque en dorado para que se viera algo distinto, que cambiara un poco la estética. Bueno, en este momento vemos que seguramente a las horas centrales del día se pone en funcionamiento, pero se han vuelto a poner en marcha las fuentes que se habían parado un poco por el COVID, ¿no? Sí, sí. Al principio cuando en el 20, allá por marzo, abril, que empezó un poco a decretarse el primer estado de alarma y todo eso, una de las primeras medidas que se tomó fue apagar o cerrar las fuentes. Sí, porque no se sabía muy bien cómo era la transmisión del virus, entonces desde Sanidad se nos recomendó que se cerraran las fuentes. Después, cuando pasó el primer estado de alarma, se hiciera una consulta a Sanidad de la Xunta, nos dijo que preferían que se mantuvieran cerradas, hasta que ahora nos han autorizado a abrirlas. No están funcionando todo el tiempo porque por consumo energético, normal, sí, y ahora con todas las restricciones y reducción de emisiones de CO2, se ha reducido el funcionamiento para ahorrar, pero sí en las horas centrales están funcionando todas las fuentes. Sí, este vallado que es que se ha actuado y para que no se pise. Exacto, claro. se ha actuado, se ven que hemos cambiado alguna baldosa, nos falta dar una limpieza y alguna más que tendremos que cambiar en la otra zona del parque, pero seguimos trabajando aquí en el parque. Un capataz, supongo que no serían de estas, un capataz se me quejaba de que ya cada día es más difícil encontrar cierto tipo de terrazos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, este es uno de los que nos tienen que hacer a medida y nos cuesta cada vez más. Fueron terrazos que en su momento, hace muchos años, existían, algunos, como aquí, fueron medio diseñados para el parque, y hoy no sé si es casi imposible conseguirlos, tenemos que pedir por palés y esperar a que nos lo fabriquen. Por eso a veces no tenemos una respuesta rápida, porque no tenemos el terrazo, se nos acabó, no nos lo pueden fabricar y tenemos que esperar a que nos lo fabriquen. Y seguramente con la crisis que ha habido en el sector, algunas fábricas que en su momento tenían estos diseños, pues incluso habrán quebrado. Sí. Una de las principales que había aquí en Galicia, que fabricaba casi todos los terrazos, estaba sentada en Porriño y tenía también una fábrica aquí en Orense y cerró. Entonces, pues tenemos que buscar sustitutos y a veces eso, que nos los hagan a medida, porque son ya terrazos que no se producen. Sí, porque la otra alternativa es cambiar todo. Levantar todo y poner algo estándar, sí, pero el problema, que sería más aburrido. Sí, pero el problema no es si solo fuese esta plaza, el problema es que eso se repite en muchas plazas y en las calles. En muchas calles y en muchas plazas. Sí, se repite en muchos sitios, que habría que cambiar todo, sería una inversión muy importante. Por aquí habéis estado estas semanas, ¿no? Yo he visto brigadas por aquí, o al menos he visto cortado, sí, también con losas, ¿no? Hemos estado con las plaquetas a vueltas, que en toda esta zona estuvimos varias semanas, y la idea es continuar esta zona, continuar con las reparaciones. Se puede ver un poco por el color en cuáles estuvimos actuando, sí, pues pero porque se ven más nuevas. Se ve más nueva, claro. Pero sí, estuvimos aquí con toda la brigada. Vi brigadas, vi hasta bancos, hasta bancos sustituyendo. Estos, por ejemplo, se puede ver que están recién pintados. Estos son los que los técnicos, los operarios del concello renuevan. Sí. O sea, les pasarán con alguna cepilladora y los lijamos y los volvemos a barnizar. No. Recuperamos la madera, la que está podrida la sustituimos por una nueva, pero siempre tenemos a la gente trabajando con un stock de madera preparada para ir cambiando, y la que quitamos vieja la volvemos a preparar para poner después en otro banco, la que no está muy dañada, porque muchas veces simplemente es eso, un lijado y una pintura, un barniz, y ya vuelve a estar como nuevo. Me hablaban que ya habíais superado el centenar de bancos cambiados.
Sí, están trabajando con ganas y llevamos más de 100 bancos sustituidos. 100 bancos sustituidos, no comprados. No, comprador no. No, los estamos montando nosotros. Los adquiridos en actuaciones nuevas ya se ponen, ¿no? Sí. Los nuevos, con nuevos diseños y demás, como vi allí en la Cruz Alta. Y después también vi, no sé, 15 o 20 en el paseo del Miño, sí, cerca de Oira, ¿no? Sí, esos se compraron nuevos, ahí había unos bancos de madera de la época en la que se hiciera el paseo, que estaban totalmente podridos, y ahí se sustituyeron por un banco un poco más duro, porque es una zona que también es susceptible de actos vandálicos. Incluso los blancos, nosotros lo que hemos hecho ahora para abaratar costes, y con estos chicos que están trabajando, es, en caso de que tengamos que comprarlos para colocar en un sitio nuevo que se nos mande y tal, compramos las patas y la madera la ponemos a otro lado y montamos nosotros el banco. No lo compramos montado. Porque el mobiliario urbano es caro. El mobiliario urbano es caro por tema de homologaciones, al estar en la vía pública, certificados, homologaciones por si hay daños. A veces me han comentado de algún precio y digo, pero ¿cómo puede? Sí. Dice, pero no hay otra. No, son todas las casas así. Todas las casas es más o menos lo mismo. Tanto el mobiliario urbano como la gente a veces sabe, ¿no? Lo que es las zonas de juegos infantiles son elementos que son muy, muy caros. Son elementos delicados, claro. Sí, tienen unas responsabilidades el fabricante grandes, entonces... Con los críos. Con los críos. Ahora estamos aquí en el jardín japonés, ¿no? Sí. Vemos que están ahí. ¿Quiénes son los que están actuando, trabajando? Están trabajando una empresa, esto es una confesión que se sacó concesión. Esto se concesionó, ¿no? Se concesionó. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que con todo el COVID esto... Quedó parado y ahora mismo están trabajando para ponerla al día. Vemos que están trabajando arriba y abajo. Tanto el propio concesionario como algunas obras que teníamos que hacer desde el concello, que estaban pendientes y que teníamos que ejecutar nosotros. Entonces se está ejecutando. ¿Qué le calculas? Por lo que dicen, en unas semanas, un par de semanas, 3, debería estar listo. Que está a tope. Y bueno, con lo que recuperaría la ciudad, pues también un espacio de ocio que era muy concurrido antes de... Estaba siempre de la pandemia, claro. Siempre lleno y es una zona bonita, tranquila para tomarnos algo. Sí, esto es como quedan, ¿no? Sí, esto es como quedan cuando los restauramos, aunque en este caso, por peticiones vecinales, se aumentó el número de bancos que había en esta zona porque hay una parada de autobús y aumentamos el número de bancos también, pero si te fijas, aquí está mezclado los viejos con los nuevos y casi eres incapaz de distinguir cuáles son unos y cuáles son los otros. Algunos son nuevos, ¿no? Sí, unos son restaurados y otros son nuevos, pero bueno, el trabajo ha quedado bien ejecutado. Ahí enfrente, frente a la subdelegación del gobierno, también algo habéis hecho, ¿había algo? Sí, aquí hemos actuado en las jardineras, estaba la madera podrida y después tenemos eso metálico, son los respiros del parking, la ventilación del parking que tiene la jardinera por encima, y lo que no hemos empezado es a utilizar, estaban de color verde y hemos cambiado el color para utilizar el color del escudo de la ciudad, para darle un toque a determinados elementos de mobiliario con el color del escudo. Sí, porque tenemos que tener siempre presente que aquí debajo hay un aparcamiento. Sí, estas son unas calles, es una zona dura que tiene poco verde, que las estamos intentando humanizar o queremos humanizarlas, pero es que debajo está un aparcamiento, el aparcamiento más grande de Orense. Y eso vendría a explicar que aquí en estas calles no se hayan plantado árboles, claro. Claro, no se plantan por eso, porque no tienen sustrato para poder crecer. Y se rompería la permeabilidad del aparcamiento. Sí, lo único que tenemos es un poco en jardineras y trabajar con jardineras para poder ver un poco de color verde. Sí, es el motivo por el que de alguna manera se abordó el ubicar toda esta serie de jardineras aquí. Ahora ya estamos en Juan 23, ¿no? Sí, en Juan 23 se optó por eso, para darle un toque de más humano a la calle, más verde, que no fuera tan dura, por jardineras que teníamos sin utilizar, sin mantener. Se nos dio la orden de utilizarlas y con colaboración diseñamos este tipo de jardineras, este tipo de plantas,
con distintos colores, distintas épocas de floración, distintos crecimientos, para que la calle sea más verde. Ante la imposibilidad de tener aquí otro tipo de verde. No podemos, es el único verde que no se podemos puede tener dar, otro tipo de actuación aquí porque rompería la permeabilidad por el parking. de la barca. Esto lo habíais preparado un poquito como homenaje, sí, en el Día de la Madre, ¿no? Esto se montó, se preparó para el Día de la Madre. De hecho, se colocaron por la noche para que el Día de la Madre estuvieran preparadas, y fue un homenaje que se decidió desde el ayuntamiento, un homenaje a las madres de Orense, ya que por el COVID no se pueden hacer otro tipo de actos, pues hacer este homenaje con estas actuaciones. No solo actuasteis aquí, ¿no? Es decir, implicasteis a todos los... Sí, implicamos a todos los servicios, se le dio, ya que íbamos a colocar las jardineras, claro. Se le dio una vuelta a las losas de la calle, a las farolas, al mobiliario, le dimos una vuelta a toda la calle. Tenemos pendiente en esta calle pues que en breve se licitará el aglomerado del asfaltado de la calle también. Porque esa es otra. Ahora, vamos a ver, comentabas que había una empresa a la que se le había adjudicado, a modo de concesión, la renovación, bueno, básicamente de lo que son el enlosado, ¿no? Sí, enlosado, piedra, bien. Lo que es, digamos, para que la gente nos entienda, las aceras. Las aceras, bien. Y vamos a ver alguna barandillas y alguna cosita más. Pero esa es una parte, ¿no? Importante, fundamental, entre otras cosas, porque si no la gente tropieza. Pero después, por otro lado, tenemos otra de las permanentes quejas que hay, los baches, y estamos hablando ya del asfaltado. Ahí lo va a acometer otra empresa, otra concesión. Sí, es una concesión que se quitó en 2 lotes, lo ganaron 2 empresas distintas, y el del aglomerado empezará ahora en una semana, más o menos. La ganadora se retrasó un poco más por temas burocráticos y por el tiempo que llovía y nos impedía, entre el frío, la lluvia, nos impedía empezar, y empezaremos con esas obras de aglomerado en determinados puntos. Si bien ese mantenimiento es para actuaciones que no son muy grandes, una calle como esta ya se considera inversión, con lo cual tenemos que ir a una licitación, a un proyecto y a una licitación grande para poderla acometer. No se podría acometer con ese contrato de mantenimiento. Más amplio, claro. Y claro, y realmente tampoco había una prisa excesiva, porque el asfaltado... la mejor época es el verano. Pide calor. El asfaltado pide calor, porque si no... en frío... En frío después nos da problemas. En frío da problemas. Tuvimos la experiencia con alguno que realizamos antes de Navidades, que después no queda bien unido el grano, las piedras que forman parte de la mezcla, y se empezaba a soltar, y tuvimos que volver a actuar en días de mayor calor para repararlo sin ningún coste, si fue tal, pero no queda bien. Tiene que tener una temperatura, el aglomerado, y cuando hace frío esa temperatura baja en el transporte desde la planta hasta la extensión y en la propia extensión, y nos puede dar problemas. Entonces, como siempre, la mayoría de las obras, la mejor época es el verano. Espera, veo que hasta Correos se os ha sumado al homenaje a la madre. Se le pidió colaboración, y la verdad es que actuaron rápido y con todo el cariño también. Ahora, estamos en la plaza de Paz Nova, y estoy viendo que la vaca Poppy no está. No, nos la hemos llevado al establo. ¿Al establo? A los corrales. Al corral. Necesitaba unas reparaciones en la pintura, y hemos, con el creador de ella, se la hemos llevado para que la restaure, porque tenía mucho uso. La verdad es que se convirtió en un elemento fundamental y central de la plaza. Emblemático. Aunque a veces en vez de una estatua parecía un juego, pero los niños le tenían mucho cariño. Sí, son los elementos. Y tanto eso como la bancada, que también habían sido pintadas y decoradas por él, lo hemos desmontado todo y lo hemos llevado para restaurar, que más o menos en un plazo de un mes estará otra vez en su sitio, rejuvenecida. Volverá de corrales. Sí. Estoy viendo esas flores,
se han repuesto hace poco, ¿no? Sí, esos son, nosotros los llamamos flores de temporada, que ahora la empresa las coloca y para darle vistosidad en esta época a los jardines. Se renuevan, ¿no? Se renuevan ahora estas se renuevan en otoño. En otoño, o sea, dos veces al año, claro. Digamos que hacemos dos cambios, 2 temporadas. Otoño, invierno y primavera, verano. Porque claro, las temperaturas son distintas y las condiciones son distintas y claro, se utilizan especies distintas adaptadas a la temperatura. Pero bueno, esto es en la mayor parte de los... Sí, eso es en todos los jardines. Los espacios ajardinados. En los espacios ajardinados, más o menos, en todos tenemos una zona dedicada a la flor, con lo que le damos un poco de color al jardín. Que se habían hace un año, ya un poquito más, ¿no? Limpiados todas las estatuas. Sí, ¿no? eso se limpiaron las estatuas con la empresa de limpieza, la tiene incluido dentro de su contrato. Si bien esta vez la empresa subcontrató a unos especialistas en limpieza de elementos culturales y estatuas, que le dieron una limpieza más profunda y con más detalle de lo que podríamos hacer o podría hacer la propia empresa adjudicataria. Y la verdad es que se notó el cambio en las estatuas a las que se trabajó. Bueno, bajamos hacia Avilés de Taramancos, porque aquí exactamente dónde se está actuando. Pues aquí estamos actuando en dos zonas. Hemos actuado... Estamos hablando, perdona, siempre de la concesionaria que repara... En este caso estamos con la concesionaria, estuvimos en una zona y nuestras brigadas también están trabajando en otra zona. Ahora, tal como vamos caminando, vamos a la parte de arriba, que es donde están nuestras brigadas, trabajando en la zona, en las plaquetas de esta zona, que ya llevan años y empezaba a haber en algún movimiento. Bueno, aquí ves que hemos puesto una tapa, hemos cerrado este acceso para que no nos entren los coches y estropeen el trabajo que estamos realizando, que es en las baldosas que se movían o que se habían levantado, incluso por las raíces de los árboles, nos actúan sobre la baldosa y nos las levantan. Y aquí estamos en lo mismo, ¿no? Sí, estamos un poco... vemos a los chicos de la brigada que acaban de encintar las baldosas que han colocado y ahora van a proceder al lavado del encintado para su remate. Lo tenían cubierto para que la gente pudiera seguir pasando y ahora lo están retirando para poder lavar. Al mismo tiempo, bueno, también hemos actuado sobre los bancos, porque cada vez que actuamos en una zona pues intentamos darle, dentro de las posibilidades que tenemos, una vuelta a todo el mobiliario, a la acera y a todo, para que se vea un poco una actuación un poco más integral. Sí, aquí veo, aquí también tenéis marcado, ¿no? Sí, aquí es una actuación que tenemos que hacer, ya ver las plaquetas que se mueven o se han levantado y están dañadas. Lo que pasa es que para no molestar, intentar molestar lo menos posible, como el lunes cierra la cafetería, y ahora mismo tenemos cerrado el acceso por el otro lado, el lunes aquello estará preparado, abriremos por allí, cerraremos aquí y trabajaremos aquí y no molestaremos a la gente ni entorpeceremos el negocio de la cafetería. Y es lo mismo, sustituir las baldosas dañadas para evitar tropiezos y evitar reclamaciones patrimoniales y mejorar la imagen de la ciudad. Hace unas semanas estaba vacío, ¿no? Sí, estaba vacío, era una de las fuentes que estaban vacías. Sí. Bueno, tenía algo de agua de la lluvia y tal, lo acabamos de vaciar. Ya ves que tiene los patos que están alguno comiendo. Se ve un poco verde por eso, justo por los patos y demás aves que lo utilizan, y el movimiento, la depuración no es tan importante, funciona en momentos el agua, pero se llenó hace poco, llevaba un año cerrado. Porque el agua se intenta tener en horas, digamos, en horas punta, ¿no? En horas punta, claro. Cuando hay más gente que lo puede disfrutar, claro. Y ahora en verano incluso, que quieras que no, algo refresca el ambiente, tener esa humedad ahí, esas fuentes funcionando. Aquí no se ha cambiado nada, simplemente, no. Es decir, se ha restaurado. No hemos cambiado el diseño, hemos arreglado. Los diseños se mantienen. Las que estaban rotas se han cambiado y las que estaban
descolocadas, sueltas, se han vuelto a colar, ¿no? Sí, intentamos siempre aprovechar lo que está bien, lo que vale, lo volvemos a reutilizar para no incurrir en gastos que podemos utilizar en otros sitios el dinero. Entonces, si está bien, simplemente se mueve, pues la preparamos y la volvemos a utilizar. Bueno, pues es un tramo largo, ¿no? Sí, es cerca de Pues 400 metros, ahora justo no me lo sé de memoria, pero es el tramo completo del paseo, desde el Parque Failde hasta, hasta ahí, ¿no? Hasta Puente Pedriña. Hasta ahí. O sea, la actuación acaba ahí, remata ahí, ¿no? Sí, remata Entonces ahí. es hacia Ponte Pedriña. Hacia Ponte Pedriña. Vamos, vemos hacia Ponte Pedriña. Aquí estos árboles, esto es un alcorque, esto estaba destrozado. Sí, el alcorque era pequeñito, las raíces del árbol se habían extendido, estaba toda esta zona de baldosas levantada, entonces lo que hicimos fue ampliar el alcorque, recolocar otra vez a nivel las baldosas y hemos ampliado el alcorque para que tenga el árbol donde crecer y así intentar evitar que vuelva a destrozar las baldosas. Antes las baldosas venían casi aquí y por aquí, entonces todo esto estaba levantado, con lo cual la gente tropezaba e incluso también había llegado a dañar esta rejilla que recoge el agua que baja de arriba y se ha vuelto a recolocar toda la rejilla para evitar esos daños hasta ahí arriba, se ve el cambio de color, para corregir la pendiente y poderlo adecuar todo. Porque eso de los alcorques con algunas variedades de árboles es un problema, ¿no? Sí, hay algunas variedades que a lo mejor se eligieron mal en su momento y hay algunas veces que dentro de la variedad, aunque está bien elegida, hay alguno que no crece bien las raíces hacia donde tenía que crecer porque le falta, a lo mejor encuentra algún tipo de sustrato que no da atravesado o encuentra algo que no se da alimentar y busca por otro lado y nos lo acaba levantando, pero es un problema que tenemos en muchos sitios de la ciudad. En muchos sitios. Y aquí, por suerte, es una zona amplia que pudimos corregir, pero hay en sitios que en la acera es muy estrecha y nos complica mucho el elegirlo, por eso incluso alguna vez nos vemos obligados a retirar la especie y colocar otra más adecuada y reparar toda la zona porque no permitiría el paso de la gente. Roberto es capataz de las brigadas de infraestructura, que está normalmente al pie de cañón ahí todos los días con nuestra gente, incluso supervisando también en gran medida el trabajo de las concesionarias. ¿Cuándo se volverá a abrir este paseo? En principio, pues el lunes o el martes, a ver si se puede reabrir el paseo. Hay que aún faltarían ahí recolocar un par de bancos y limpiar un poco el pavimento y se podría abrir el paseo. Y ya otra vez para los viandantes. Claro, esto siempre, estamos en lo de siempre, ¿no? Cuantos más días esté sin la gente, pues más garantías hay de que la actuación pues dure, ¿no? Sí, porque también tienen que pasar servicios, barredoras y tal, entonces... Sí. Claro. Por aquí no hay, o sea, como tráfico de coches no hay, pero las barredoras demás, y claro, los propios servicios de mantenimiento para las luminarias y tal sí que hay algo. Entonces, pues acaban castigando el... Claro, y justo nos puede coincidir, tener mala suerte, a veces no te das cuenta y lo abres un momento antes de tiempo y hay unas luminarias que están fundidas, unas bombillas, y estás esperando, lo ves abierto y ya te metes y ya la liamos. Entonces es mejor alargarlo un poquito y asegurarnos de que quede bien. Continuamos por Ponte Pedriña. ¿Nos acompaña, Roberto? Aquellas baldosas que tú previamente les marcas. Roberto va marcando aquellas baldosas que están mal, o bien rajadas o bien descoladas, y después son los operarios los que van un poco levantándolas. Las que pones un punto que son, que están simplemente sueltas, ¿no? Algunas a lo mejor pues, sería el tema de reposicionar la misma, que podría valer, y otras pues que las hay que cambiar, enteras, las hay que reponer totalmente. Continuamos. Entonces, aquí empezaría un poco, al pasar esta estrechez del puente de Herbedelo, continúa la concesionaria en Ponte Pedriña, ¿no? Efectivamente. Este paseo se va
se va a terminar ahí al fondo, se va a completar todo este paseo hasta el Este fondo. paseo hasta el fondo. Efectivamente. Y después la continuación en Puente Pedriña, que se levanta el pavimento también. Estas son las que tú señalas y ya después ellos o bien reponen o bien Sí, recolocan. las hay que reponer nuevas. Estas ¿Sabes? se le enseñó Claro. a la empresa para que... Ya, estas son, claro, estas son las, Sí, las ratas y las sí. tal. Y hay alguna que ya faltaba directamente. Sí, y alguna que falta y pues hasta alguno incluso para que no estorbe. No, bueno, una de ellas la han dejado, pero la otra, La gente al pasar... la otra a lo mejor la otra a lo mejor La está, suele quitar para no tropezar. está en el río. Ya es casi un trabajo de No. ir mirando con los pies Sí, esto cuál es se mueve el y cuál no se clock. mueven algunas. Sí, es algo... ¿Ves? Claro. Yo me fijaba en el invierno, ahora ya se reparó aquella zona, pero pasaba por un tramo que hacía a primera hora de la mañana, cuando iba para la oficina. Claro, estamos hablando de las 7:30 y tal. Ibas pasando y hacía clock, 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 clock. Una sensación que habrá escuchado muchas veces mucha gente, ¿no? Bueno, eso se va reparando. Lo que era curioso es que después, cuando volvía a las 3:30 de la tarde, si era un buen día de estos no hacía clock, clock. No Y digo, te coño, colgaban. alguna vez dije, han estado otra vez. No. No estuvisteis, no. Eso es la temperatura, la dilatación de la cera. Que también contribuirá pues a reventar, ¿no? Efectivamente, por eso es importante las juntas de dilatación. Aparte en Orense, en una ciudad donde hay veces que llegamos a tener casi la mínima de España y casi la máxima en el mismo día. Sí, hay mucho contraste, por eso es lo que dice él. Dilata, contrae y me imagino que... Que a veces al colocar nos empeñamos en no dejar junta de dilatación y en Orense es importante la junta por esos cambios de temperatura. Y a veces hasta nos da trabajo porque vamos a revisar una acera, pasamos, parece que no se mueve ninguna, si vas a última hora y al día siguiente te llama la gente y que se movían todas. Tienes que volver a la mañana para comprobar y ves que sí que efectivamente se movieron. Aquí también ya habéis actuado, ¿no? Sí, aquí, bueno, Estaba aquí también levantado, ¿no? casi explica mejor Roberto, que Sí. estuvo más encima de la obra. Aquí se empezó, esto era baldosa, bueno, de 4 tacos, estaba obsoleta de todo, llena de agujeros por todos los lados y se unió con esta que había de pergamino y se continúa hasta el final. Pergamino es el diseño, ¿no? Efectivamente. Es de la baldosa, le llamáis vosotros así, ¿no? O sea, esto que se acopia también para seguir poniendo, colocando, ¿no? Sí. Y este es para los... Podotáctil lo vamos a explicar a nuestros televidentes. Es un tipo de baldosa que reglamentariamente hay que colocar en los cruces, ¿no? Para los invidentes, ¿no? Correcto. Entonces, esto ellos con el bastón, me imagino, ¿no? Hacen una lectura, les dice dónde, en qué parte del cruce están y después esto lo reconduce normalmente hacia la pared, ¿no? Sí. Sí, hacia el paso. Hacia el paso, ¿no? Eso es lo que lo reconduce. Eso es cuando vienen caminando por la acera, esta se coloca en el sentido para que los oriente hacia donde está el rebajo, donde está el cruce, y esta Sí. es la que le marca que están a la altura del cruce. Seguramente Entonces, donde tienen que parar para saber que ahí seguramente está el lo- cruce. lo veremos en... No sé en- si aquí en- se en- ha en colocado algún ya cruce. alguna, pero si no, sí se verá. No, aún creo que no. No, aún estará. No, Pero bueno, es una de las eso actuaciones ahí- que también estamos haciendo en varios puntos de la ciudad, que es la mejora de los, Sí, de los pasos de peatones. Sí, creo que tenemos ahí alguno que se está haciendo. Para Ahí- aumentar la seguridad. Ahí tenéis un socavón rebaje, grande, ¿no? sí. Ah, Va a ¿qué ser es? un rebaje. Ah, ahí va a ser un rebaje. Efectivamente. Por eso están esos... Se dejó, efectivamente, aquí iría La podotáctil. efectivamente, de señalización. Sí, claro, es el paso... El paso de peatones. Este se va a hacer llano, Sí. porque no da la cota del ancho, Mm. y se va a hacer llano. Ah, Para que quede el fondo y las pendientes. eso ya se ha repuesto todo, ¿no? Sí, Y Le esto- falta el hormigonado. Ah, no, quiero decir, toda esta zona ya todo esto ya está sí. repuesto, ¿no? Aquí ves Claro, sí, el se ve hormigón dónde. que lleva en la capa de abajo
Y se continúa por aquí, ¿no? Y después se continúa por aquí. Estaba destrozado, ¿no? Sí, se mantuvo un poco el bordillo, que estaba, este bordillo ahora no se lo ha conseguido y es una ¿No? pena. Esto es piedra, claro, esto es piedra natural. Salvo el bordillo, el resto se picó resto todo, se- toda la solera y se repuso todo. O sea, bueno, de hecho, tiene aquí la maquinaria. Esto remata aquí, continúa Llega hasta arriba, hasta la mitad de la calle. hasta la mitad de esta. Sí, Eso hacia la izquierda, ¿no? sí, acá. Hacia la calle de Reza. Camino Caneiro. Camino Caneiro. ¿Cuál? Puerto Carreiro. Porto Carreiro. Puerto Carreiro. Llegaríamos allí hasta Espera, que vemos. ¿Hasta dónde está el otro tipo de baldosa? efectivamente el Pero pergamino. espera que me digan. Llegamos hasta dónde? Hasta Donde va aquella mujer de blanco. donde va aquella señora de blanco. ¿Hasta dónde está otra vez la pergamino? Hasta mitad de la calle, ¿no? Sí. Efectivamente. O ¿Hasta sea, dónde? todo esta. Digamos que esta baldosa más así, como más clásica, por no llamarle otra cosa, Bueno, ¿no? aquí, claro, aquí no se pondría pergamino. Aquí. Pergamino es la nueva, Sí, la que es efectivamente. más cuadrada. Por el tema que tiene dado problemas, la de pergamino. Por la pendiente. Efectivamente. Ajá. Ya veo que tienes por aquí Sí, aquí marcado está todo, otro- porque aquí también lo que veo que se va a ampliar la acera, ¿no? Sí, se le va a hacer una pequeña oreja. Y para Por que aquí, baje, ¿no? Para suplementarlo para adelante, Toda. llevado con aquel bordillo. Ajá. Para que el rebaje cumpla la normativa de accesibilidad. Efectivamente. Porque esa es otra, no es solo reponer, sino al mismo tiempo que se repone, acercarse hacia mayores niveles de accesibilidad. Correcto. Es decir, Porque hay que cumplir la ley y se va en todas las ciudades, se va con retraso. sí, sí, sí. Entonces, de Allí paso que tenemos- actuamos, tenemos que... Creo que allí tenemos uno de los pavimentos podotáctiles. ¿Y de aquí por dónde se continúa ahora? Después continuaremos Sí. hacia la zona de arriba, que también hay baldosas sueltas. Estamos hablando de y Salvador de Madariaga. Salvador por de esa zona. Madariaga. Sí. Y actuaremos hacia ahí. También hay Sí. bastante Hay baldosa. actuación ahí. Bueno, actuaciones similares a esta, ¿no? Sí, A esta correcto. que hemos visto y bueno, y pues en otros puntos. Ismael, estamos en Vistahermosa. Estamos en Vistahermosa en una actuación recién rematada. Bueno, de hecho aún están por ahí los... Aún Las está, barandillas, aún quedan está- nos quedan algunos detalles para algunos rematar, detalles. pero esto fue uno de los ejemplos que comentábamos de mejora de accesibilidad en un paso de peatones con el pavimento podotáctil. Aquí si viniera la persona ciega que tiene dificultades a la vista, al llegar aquí con el bastón, daría con esta baldosa que lo orientaría hacia donde tiene que ir para llegar al paso de peatones. ¿Cómo Y al le llegar llamas? aquí, Zona esta de le embarque, indicaría que es la zona de parar porque está enfrente del paso de peatones. En esta también es un ejemplo de lo que nos pasaba, que comentábamos alguna vez, con los árboles que levantan la acera, y aquí hemos ampliado el alcorque. el alcorque. Sí. Era un alcorque pequeñito que tenía movido toda la losado, baldosa, e incluso tenía el bordillo arrancado, hemos recolocado todo y lo hemos extendido para que el árbol tenga más para donde crecer, porque bueno, lo que queremos es eso, una convivencia de la naturaleza, de los árboles y de las aceras. Pero que está obligando a ampliar los alcorques. Nos están obligando a Porque, ampliar claro, los alcorques los árboles en este caso. crecen, las raíces... En esta las zona raíces- además vamos a hacer más actuaciones solo en los alcorques parecidas a esta, porque hay bastante zona afectada de baldosa afectada por el crecimiento de los por el árboles. crecimiento de los árboles. Esto, hola, Buenos buenos días. Esto, bueno, se ha actuado tanto de este lado como... Sí, como Como de del enfrente, otro no había ninguno, se recreció Claro. la acera Claro, para darle la pendiente adecuada para cumplir la normativa de accesibilidad y Pero- toda la zona. Pero lo que a uno le cuesta entender es cómo en urbanizaciones más o menos recientes, ¿no? Recientes, pues, o sea, se dejaba, porque esto se ve bien, ¿no? Sí. Esto estaba aquí, ¿no? Es decir, ¿por dónde...? No, estaba Alguien que inclu- tiene que ir con un carrito, alguien que tiene que ir con una silla de ruedas, No, eso incluso estaba en alguna zona más atrás, no Más salía atrás. no tanto,
porque son urbanizaciones que a veces los proyectos, aunque se ejecutaron más tarde, los proyectos, cuando se metieron en de la urbanización, había otra normativa, fue cambiando la normativa y ahora hay que adaptarlos, pero claro, estaban aprobados, entre la ejecución y todo, fueron cambiando normativas, la ejecución se dilató y nos pasó esto. Ahí lo que también es, recientemente veo que se ha pintado, se ha pintado la mediana, ¿no? Se intentó, aquí no había mediana, había una zona de aparcamiento, un caos tremendo, que los coches aparcaban de manera ilegal, era una zona que sobraba para poder hacer esto, entonces se ordenó el tráfico, se ordenó el aparcamiento, se marcó una zona peatonal que dirige hacia este paso de peatones, por eso lo modificamos también, para tener un tránsito de peatones y un tránsito de vehículos seguros. Este paso de peatones va a llevar refuerzo con iluminación, que también es algo que queremos ir implantando. De ahí el hueco este, ¿no? Esta es la base de la luminaria, para que los pasos de peatones sean más visibles y así intentar evitar atropellos. A cada lado. A cada lado, sí, lleva uno aquí y otro allí. Una iluminación. Sí. Muy bien. Esto se enmarca, ¿no?, dentro de un programa de actuaciones de esto, que continuarán en la zona de la universidad. Por ahí serán las próximas. Ahí serán las próximas, la Camino Caneiro, ahí, y estamos también preparando en la Carballeira, junto al centro de salud. Tenemos que, bueno, según la disponibilidad presupuestaria que tenemos, vamos a ir intentando eso en calles existentes. En los proyectos nuevos de calles integral, actuamos ahí, ya siempre queda recogido todo. Mael, estamos en la avenida de Santiago, aquí. Hombre, lo que sí que es pena, es que los bancos recién puestos ya hay firmas, eso es inevitable, ¿no? Nos pasa en todo el mobiliario, además eso, que yo no lo llamo, son grafitis, son firmas, no son grafitis. No son ni grafitis, no tiene la categoría de grafitis, son se dedican firmas, a firmar y a estropear. Pero da rabia que acabes de plantificar un banco y que a los 2 días ya veas el otro. Lo vimos también antes en una papelera que nos saldría, que estaba recién pintada y también ya tenía otra firma igual. Bueno, estamos aquí porque aquí, a lo largo de las 2 últimas semanas, se ha estado trabajando en los alcorques. Aquí no había tanto el problema de que las raíces pues reventasen el enlosado, sino que había un problema de que en el interior de este círculo había un agujero. Sí. Había un agujero que dificultaba el paso, ¿no? Sí, más en esta acera que es estrecha. Sí, vamos viendo. Casi no quedaba ni el ancho mínimo que tenía que tener para poder pasar por normativa de accesibilidad. Entonces lo que hemos es... Esta es otra. ¿Cómo se explica, es decir, que se coloque un árbol en medio de una acera, pues tan pequeña? Yo no sé cuánto puede medir esta acera, tengo que estar más acostumbrado a medir, pero yo no creo que esto 2 metros y pico la acera, pero si ves está casi a 1,5 metros colocado el árbol, que pega arriba con las fachadas. Malos diseños en su momento. Es que aparte no solo, o sea, genera problema en la acera y genera problema pues a los del primero, porque a nada que crece el árbol se le mete por la ventana. Sí. Es decir, porque últimamente lo que se ha venido haciendo ya en los últimos años es este tipo de alcorques, plantarlos un poco fuera. Claro que se pierde aparcamiento, pero es que esto no es humanizar la calle, esto es arborizar una calle. Claro, eso fue un momento que se solicitaban, todos los vecinos querían los árboles no había donde y se colocaron mal. Entonces al final también te implica que para el desarrollo que los tienes que podar, porque después a la gente le molesta, perjudica la salud del árbol. Porque entonces, claro, es que aquí, esto hasta hace unos días había un agujero. Había un agujero donde si pasabas con un carrito de niños, con una silla de ruedas, pues ya caías al agujero. Por eso se optó por rellenarlos. Esto es un material drenante que va aglomerado con una resina especial. Más cerca se ha colocado un material de caucho que es flexible para que pueda crecer el árbol. No estrangula el árbol, ¿no? Y esto cumple con toda la normativa, ¿no? Poroso, y aparte con la normativa de reliefidad y demás, para que pueda ser utilizado como parte de la acera y uso peatonal. Sí, tenemos aquí
Esto se ha llevado hasta Hasta el principio de la calle se ha el hecho... principio de la calle, más allá de la gasolinera y de correcto. todo, en total. Creo recordar desde una tienda de muebles que hay al Sí. principio de la calle, el primer edificio, Sí. hasta el final de la calle. Son unas 90 unidades Mm. y se va a extender en otros puntos de la ciudad que tenemos la misma problemática. Sí, me hablabas antes de que sí, algo en la Avenida Buenos Aires, en Herbedelo, aquí en Vicente Risco. Correcto. Es decir, bueno, y en todos aquellos sitios donde se necesite. Aquí tenemos un poco alguno que aún no se ha acabado de Aún no construir. está la fase. acabado, correcto. No lo han dejado. Es decir, primero echan Primero echamos grava debajo, grava. se limpia para O sea, echar todo es grava. 15, Creo que tenemos allí 15 una muestra. 15 centímetros de grava, después se echa esta gravilla aglomerada con la resina, esto se coloca para después poder echar el caucho, que se quita, y aquí aún no está rematado. Hombre, pues pero tenemos todas las fases constructivas, ¿no? Tenemos ahí casi la última. Y aquí veis Tenemos aquí- la Sí. grava antes, que también te da Mira. una idea de la profundidad que Sí. tenían. Sí, no, y claro, es que aquí, al final, si vienen dos personas de frente, uno ya tiene que andar por el bordillo y el otro, bueno, como venga con un carro ya casi difícilmente pues pasa. esto es para que siga drenando Es la hacia... primera fase, ¿no? Sí, Primero para que se le echa esto. Sí, se vacía a lo mejor algo más para que pueda llevar una capa de sobre 15 centímetros y después se remata queda rematado como el otro. En esta zona están ahora en esa fase, en ir Aquí- limpiando. Aquí se ve cómo estaban, aquí sí Sí. que uno se hace una idea de De la profundidad que de tenía. lo que era. ¿Qué ganamos con esto? Pues hombre, casi ganamos del orden de 70-80 centímetros de calle. Sí, se gana Por los dos lados, extremos, por los sí. dos... Sí, sobre todo eso, que es accesible, es totalmente accesible, puedes pasar por encima Claro. sin ningún problema. Y insistir en que es un material que no afecta, al al árbol. crecimiento, al desarrollo del árbol. Tenemos experiencia, ya no es la primera vez que los colocamos, ya tenemos la experiencia de varios años con él colocado en distintos árboles, aparte de que se está utilizando en todas las ciudades de España Sí, es que vemos... y sin ningún problema. Claro, Son materiales homologados con un drenaje que permite que el árbol siga teniendo acceso al agua. y esto, en este momento estamos en el sentido de salida de la ciudad, en el lado derecho, pero en el lado izquierdo también, es lo mismo, sí, ¿no? sí. Se Si está te fijas, actuando, de hecho allí ya están, ¿no? empezamos y fueron bajando y ahora están subiendo por aquí, en aquel lado están hechos y aquí los están continuando con ellos. Es decir, hasta el Parque de la Marina, ¿no? Hasta Me el ha Parque de la parecido Marina. ver toda la calle, pues hombre, es recuperar un poquito la acera para los peatones, ¿no? peatones. Algo que nunca no se debió perder, Correcto. algo que nunca se debió perder. Que era una actitud ampliamente demandada. Sí, Ampliamente demandada pues porque la gente se encontraba pues eso, con los agujeros que normalmente en invierno eran charcos de agua, y que no dabas pasado. y sin espacio para la circulación. A ver, pasa tú que ahora paso yo. Con esto además también evitamos reclamaciones patrimoniales que teníamos por caídas de la gente, porque para nada que te despistaras, tropiezas y, Sí, es y te fácil, caes. es fácil el tropiezo. Pero estamos hablando aquí de casi un centenar, ¿no? De 90 unidades. 90 unidades. Sí, 90 unidades. Tiene 90 unidades. la Avenida de Santiago. Que básicamente es el mismo tipo de trabajo que se ha hecho en la calle del Paseo. Es el mismo Insistimos. material, exactamente el mismo trabajo. El mismo Que trabajo. se ha hecho en la calle del Paseo y en la zona del centro. En la calle del Paseo la última vez lo que se hizo fue En Bedoya reponer también me pareció ver algunos. en sí. Bedoya, en Valle Inclán creo que también hay alguno. Bueno, la zona del centro, en el Paseo ya existían. Lo que sí fue reponer alguno que se había dañado, porque sí que se estropea cuando le pasan coches por encima y allí había veces que aparcaban encima de ellos, pero es el mismo material que Porque se yo he utilizó visto en el otras centro. soluciones, pero no acaban de convencer en cuanto que a veces eran enrejados metálicos de fundición, pero que después venían pues, que si alguien acababa metiendo un tacón... Puede tropezar. Es más fácil, más tropezar. y Se acaban siendo
almacenes también de colillas, de basura. Es lo que te iba a comentar, que al final esos también tenían el problema de la limpieza, Sí. Eran enrejados que eran pesados y que debajo se convertían en colillas, basura, todo acababa ahí, incluso al baldear las calles se iba sin querer hacia ahí y te quedaba todo ahí, había que levantarlos y tal. Yo y no a mí sé me si parecen esta- más seguros sí, estos Yo no sé también. si esta solución es la más estética, lo que sí desde luego es la más práctica y la más higiénica. Desde mi punto de segura. vista sí, es la más práctica y segura y higiénica. Y esto, continuaremos por Vicente Risco, aquí al lado, Sí. por Herbedelo, Correcto. Avenida Buenos Aires y Avenida La Habana. Y Avenida La Habana, también sí. algunas. Esas son las próximas. Las próximas Y bueno, actuaciones que tenemos ahora solicitado donde- presupuesto para hacerlas. y donde sea necesario. Mm. Ismael, otro de los elementos que sobre los que estás trabajando es en la retirada de estos artilugios. En su momento yo recuerdo, cuando se empezaron a introducir en Madrid se llamaban chirimbolos, eran más bien redondos y demás. Hubo una guerra en los medios, en la política, es decir, porque al final lo que venían era ocupar espacio público, ¿no? Bueno, el hecho es que se fueron introduciendo y se introdujeron incluso aquí. Ese deseo de este gobierno, retirarlo, recuperar el espacio. Y aquí es una de las muestras donde se ve justo lo que ocupaba. Es Sí. decir, el espacio que invadía Sí, de dificultaba. tránsito y de esparcimiento de los ciudadanos. No, Esta terraza, por ejemplo, se la cargaba completa. No, y también afectaba que estaba demasiado cerca de la zona del paso de peatones. embarque, de- Del paso de peatones. Ahora mismo estamos trabajando por orden de alcaldía, se hizo un expediente para declaración de no utilidad y estamos trabajando en la retirada, tenemos una empresa contratada que estamos trabajando en la retirada de estos elementos de toda la ciudad. En una que faltará la mitad, ¿no? Más o menos, pero da trabajo porque hay que abrir para quitarlos, cortarlos lo más abajo posible y después volver a colocar o baldosa o el aglomerado reponer el según en pavimento. la zona en la que estuvieran, hay que volver Pero a bueno, poner. aquí por ejemplo nos da una idea, es decir, de lo que llegaban, vamos Sí, a hablar sí. ya en pasado, de lo que llegaban a ocupar. a estorbar. Sí, son grandes y interrumpían eso, visibilidad, incluso de carretera y demás. Hasta mala sombra hacen. Y una publicidad y sobre todo, vamos al otro, si fuese uno de los argumentos que más pesaron para la retirada es que realmente no era una publicidad que al final al ayuntamiento le solucionase muchos problemas, eran cantidades pues más bien casi ridículas, ¿no? Para el trastorno que generaban un poco en la movilidad. Porque si dijésemos, no, mira, es que te va a solucionar el presupuesto del ayuntamiento, pero no, o sea, al final eran como que di 4 pesetas. No, yo el dato lo desconozco, pero bueno, me suena eso, Sí, que no era mucho. Era una cantidad ridícula, fue siempre el argumento que al final al ayuntamiento no le acababa de solucionar nada, y es más, y por eso se tomó la decisión, es más lo que trastorna y un principio de ética, de recuperación de los espacios por parte de los ciudadanos. Bueno, esto es la calle Luis Travazos. Aquí se ha estado trabajando durante las últimas semanas, bastantes semanas, ¿no? Sí. Porque aquí esto estaba totalmente reventado, ¿no? Correcto. El problema de los alcorques. Aquí era donde... Los árboles habían ido desde aquí buscando la raíz, la zona verde, habían levantado toda la zona y esta calle estaba totalmente levantada. De hecho, pensamos que la actuación iba a ser menor y a medida que íbamos avanzando nos íbamos encontrando con que teníamos que seguir para adelante. Entonces, al final tuvimos que reponer toda la solera. Aquí que habéis actuado sobre unos 200 metros de calle o así, ¿no? Yo creo que son algo más de 200 metros, Más de 200 metros. 300 así, pero sí, hemos actuado, hemos tenido que ampliar los alcorques
para darle Estos salida a las raíces. a lo mejor eran la mitad, ¿no? Sí, sobre todo eran más estrechos, era un cuadradito mucho más pequeño. Era un cuadrado y ahora Sí, es un rectángulo un bastante rectángulo casi grande. el doble, ¿no? Levantar, picar debajo, estaba dañada la solera de hormigón, tuvimos que también reponerla. Todo esto enlosado es nuevo, sí, ¿no? Todo esto. Y incluso tuvimos que ampliar en algún trocito un poquito la acera en la zona de los Alcorques, bueno, pero después tuvimos que seguir una línea recta para tener el ancho mínimo que nos marca la ley de accesibilidad y poder dar cumplimiento, porque no dábamos trabajado de otra manera con los árboles. Había una solución que se propuso en algún momento, que era la retirada de los árboles, pero bueno, los técnicos le dieron vueltas y encontramos esta solución, y de momento es la que aplicamos y bueno, siguen aquí los árboles con nosotros. Bien, aquí tenéis, hay previsto seguir trabajando, seguir actuando, porque básicamente aquí tenemos quizás el árbol más singular de la ciudad, ¿no? Sí, está declarado como árbol senlleira. A solleira, bueno, solleira pensando en gallego, alcornoque, ¿no? Alcornoque, sobreira en gallego. Sobreira, exactamente, sobreira. Entonces tenemos una actuación para protegerla y mejorar el entorno del árbol para garantizar su perdurabilidad en el tiempo. Y después que también hay, vemos que, es decir, la gente, pues sí, teóricamente nos gusta mucho, pero después cuando lo tenemos enfrente es que me quita sombra, Es que eso nos pasa con muchos, que aunque no sea el caso de que vimos ahora, de que le puede tocar en las ventanas, sí que llegamos a tener árboles que están separados en plazas, y la gente, pues incluso por una carretera, y la gente nos protesta por la falta de que le quitan la vista, que le quitan la sombra, que le quitan tal. Entonces sí que para los técnicos es complicado elegir el árbol y verlo después en el conjunto cuando crece, imaginártelo en grande y que no... Y después además a eso le sumamos pues protestas a veces que dices, bueno, pues yo ahí sí que ya no le puedo hacer nada a la sombra. No todos convivimos igual con las cosas. Con los árboles, y ya no quiero entrar en variedades que están instaladas desde hace muchos años en las ciudades, pero que aportan después con problemas de polen, de polvillos, de algunos plataneros, ¿no? Los plataneros y demás. Chopo se utilizó también mucho, sobre todo en la zona del río, por la propia proyectos que venían de afuera, en restauraciones del río, que eran hechos por técnicos que eran de otros sitios donde se utilizaba, y aquí hay la zona, por ejemplo, de la zona del río, que tiene bastante chopo y... Este mismo deja caer una semilla que después se pisa y genera suciedades y pone la calle perdida. Pero, claro, te planteas después el debate, a estas alturas, ¿qué haces? Hombre, si eso yo no hubiese introducido esta variedad, ¿pero qué hago? ¿Lo corto? No, hombre, no lo puedo cortar. No, es que cortarlos... Claro. Salvo que estén dañados por enfermedad o que tengan un riesgo, evitamos siempre cortarlo. Esa es siempre la última... Es el último recurso. La última medida, ¿no? Pero sí es cierto que se introdujeron en su momento. Yo no sé si es una cuestión de modas o qué, o desconocimiento, pero se introdujeron variedades que se ve que hoy son totalmente... Sí, son proyectos que a veces venían de... Bueno, estos son normalmente árboles que, por ejemplo, tenemos algunos en la zona del centro, que son lo que dices tú, los plátanos, que nos están generando problemas, pero son que hoy lo vemos como calles, pero en su momento eran carreteras cuando se pusieron. De hecho, siguen siendo titularidad de otras administraciones, entonces, y siguen teniendo la denominación de carretera. Entonces eran árboles que se ponían en las carreteras para dar sombra y que ahora no pegan aquí, nos ocasionan problemas. Y aún así después pues hubo otras especies que se metieron y con el tiempo se vio que van dando problemas, pero que lo que dices tú, estaban de moda. Sí, pero tienes que convivir, pues seguramente hoy hay, es como con el urbanismo, seguramente hoy hay construcciones que hoy no se autorizarían bajo ninguna forma, pero bueno, pero que existen ahí pues desde hace un siglo, 2, 3, 5, hasta 20 y pico que tiene la ciudad, pero tenemos que aprender a convivir con las variedades que hay e intentar... Cuando se renueva, pues no volver a caer en esos errores que se ha demostrado que son. Después vemos algunas variedades que también crean muchos problemas por las raíces, por dices, coño. Te vas a dar cuenta que... Eso es lo que se vigila más ahora
en los proyectos. Antes, hace años, es lo que dices tú, ni había tantos técnicos en el Concello en medio ambiente, y a veces ni siquiera pasaban las urbanizaciones por medio ambiente, eran urbanizaciones que diseñaban arquitectos hace años y demás, y se metían especies que tampoco aportaban nada y que no tenían mucho sentido. Bueno, Ismael, esto es la avenida Castelao, donde volvemos a encontrarnos con la concesionaria del pavimento, que está también reponiendo enlosados, reponiendo baldosas. Sí, estamos reponiendo zonas de baldosa que estaban levantadas o que se movían. Aquí tenemos vallado donde ya se ha cambiado, para que, bueno, a ver cuántos días se puede mantener eso cerrado. Cuantos más días se mantengan, insistimos en que tal. Una cosa, yo quería insistir. Nosotros tenemos todos los días, o bueno, con mucha frecuencia, reclamaciones de baldosas rotas por un lado, por otro, en aquella calle nos llaman, oiga, y por aquí, y esto es las de mi calle. Una cosa tenemos un poquito que dejar clara, y es que el ayuntamiento, hay un montón de calles sobre las que no tiene competencia. Sí, nosotros real. Ahí tenemos un listado de calles, y aparte parece mentira, incluso son calles principales, Sí, claro. que son antiguas carreteras nacionales y antiguo tal, que siguen siendo titularidad de sus administraciones, y que la competencia en aceras y demás es de ellas. Por ejemplo, la calle Progreso, la avenida de Buenos Aires, Concordia hasta hace poco, y otras... Avenida de Marín. Hoy veía yo aquí que reclamaba... Marcelo Macías, sigue siendo de la Xunta, que están en obras que nos la pasarán después a nosotros. Emilia Pardo Bazán, bueno, es decir, arterias principales. La avenida de Zamora, casi entrando en Orense desde Seixalbo, toda la Nacional 120 de Seixalbo, son carreteras que no son de nuestra titularidad, ni el aglomerado ni las baldosas, que cuando detectamos pues le pasamos aviso para que las reparen. Sí, claro, vienen nuestros técnicos, le marcan el recinto. Le marcan la zona de actuación donde está mal, y ellos vienen y la están reparando. Y se va reparando. Aquí ya han acabado, ¿no? Sí, aquí ya es... Aquí ya se ha un poco adaptado a la ley de accesibilidad. Este es el pavimento podotáctil. El pavimento podotáctil en el rebaje. Sí. En todas las zonas en las que vamos actuando, pues lo iremos extendiendo por toda la ciudad según vayamos actuando en las zonas. Pero no solo eso, veo que en el otro lado también va... Sí, en el otro lado está marcada las zonas en las que vamos a actuar, en las que van a ir actuando. O sea, donde ellos se encuentran... Aquí está, donde nuestros técnicos se encuentran... Ahora por el calor no se mueve, pero seguramente si viniéramos a la mañana se moverían. Cloc. Y aquí ya están directamente rotas. Pero hay alguna zona que ver marcada, y que es por la dilatación, que ahora no se mueve. Y continúa por aquí, ¿no? Sí. O sea, la actuación es en los dos márgenes. Claro. Mira, aquí ya ves, se puede escuchar el cloc. Se ve cómo se mueve por completo. Que mañana es mayor aún, ¿no? Sí. Hay otros sitios donde no podemos tampoco actuar directamente, al menos. Nosotros indirectamente, claro que podemos actuar, es decir, donde no son viales nuestros, nosotros tenemos la capacidad de instar a esas administraciones, sea a la Xunta, sea al Estado, a las reparaciones. Para que lo reparen. Bueno, ya después es ellos que nos hagan más caso o menos. Pero bueno, después hay otros sitios donde no podemos, en principio, actuar directamente, como es aquí, salidas de vehículos. En este caso es de un supermercado, ¿no? Sí. Pero bueno, podía ser de un garaje. En principio, en estos vados, lo que llamamos los vados, ¿no? Sí. Aquí tendría que reparar, o deberíamos nosotros instar a que actuara la comunidad o el propietario del vado, siempre. Correcto, la ordenanza de tráfico que regula la concesión de vados dice que en la zona de acceso al vado, dentro de lo que se paga, el mantenimiento de ese acceso, de ese tramo de acera, le corresponde al propietario, al propietario del vado. Por eso aquí está marcado, para actuar
Ahí no. No, pase, señora, por favor, pase. Correcto, en la zona que es vado nosotros no podemos actuar porque le corresponde al Exactamente. titular. Bueno, ahí en ese caso no parece que haya No, ahí no ninguna. hay ninguna. Hay aquí otro vado donde, no sé, no, tampoco se ve mucho. Tampoco. Sí, pero bueno, pero es muy frecuente que en los vados haya... No, bueno, algunas sí que se ve que suena. Pero es muy frecuente que en los vados se rompan, o de hecho es en la parte, en el tramo de la calle que más rompen, porque claro, el peso de los vehículos a pasar suelen romper más. No está, las aceras son aceras, están diseñadas para las personas y al final en esa zona de tránsito se acaba rompiendo más por el peso. Aquí creo que o hace poco. Aquí actuamos hace poco sí. con otra actuación que estaba levantada y actuamos ahí, sí, por nuestras brigadas. Pero bueno, pero es eso, es decir, que hay zonas, los espectadores tienen que saber que hay zonas de la calle donde no podemos actuar directamente. Correcto. Responsabilidad siempre la tenemos. La responsabilidad al final es nuestra, casi, claro. ¿no? La responsabilidad de es instar y tal, pero bueno, cuando se la detecta... ordenanza que nos hemos encontrado insiste en eso. Ustedes no pueden actuar directamente, tienen que instar a la comunidad de propietarios a que actúe y tal. Otra cosa es si tenemos la posibilidad de cambiar la ordenanza para poder acometerlo directamente, tal, pero bueno, eso ya es otro tema. De momento la ordenanza que tenemos es esta. Hacen uso de un dominio público y por ese uso del dominio público los desperfectos que causen en él tienen que hacerse cargo ellos de la reparación y hacerlo. En caso de que pasara el tiempo y no repararan mediante un expediente administrativo, podríamos llegar a hacerlo nosotros y multarlos, aparte de la actuación en sí, del coste en sí, llegar a sancionar a la... Sí, pero ya estamos con pero burocracia, eso es burocracia y tardaríamos mucho. Tal, que hombre, lo ideal sería que nosotros pudiésemos actuar porque acabábamos antes. Sí, o sea, es que llego hasta aquí no puedo, es decir, oye, mira, ahora aquí un expediente o eso me va a llevar meses y meses, cuando si yo viniese directamente, pues venga, lo acababa, lo hacía y tal. Pero bueno, la ordenanza es esa. La ordenanza que hay ahora mismo es esa. Bueno, Ismael, estamos en la Rúa da Canle. La Rúa da Canle que, para que se sitúen otros espectadores, bueno, es la que sube al lado del auditorio, ¿no? Hacia el Montalegre. Entonces, aquí también se llevan varias semanas, desde hace varias semanas se está trabajando. ¿Cuál era el sentido de esta obra? El sentido de esta obra era ampliar las aceras, era una del lado en el que estamos trabajando. Eran unas aceras muy estrechas, que no... Ya no es que no cumplieran la normativa de accesibilidad, es que, no daban servicio. Casi se creo ve. Donde debe quedar ahí un trocito. Creo que se ve ahí un trocito de lo que era la acera. De lo que era la acera. Bueno, ahí con un cochito... No llegabas ni al metro en alguna zona de ancho. Ahí con un... Tenías que ir de una persona por la acera casi, paseando. No, pues aquí se ve, sí, aquí se ve. La acera era esto. Este cachito que al metro no llegaba. Sí, más o menos el metro. O sea, si tú ibas bajando por aquí y venía alguien, el otro tenía ya que... saltar a la carretera que invadir la calzada. En la calzada. Entonces, lo que hemos hecho, ves aquí la diferencia, es ampliar las aceras. En los cruces adaptarlo y en los pasos de peatones a la normativa de accesibilidad, pero sobre todo aquí es la ampliación de la acera para humanizarlo y que la gente pueda, que también se dotó con algún árbol, sí separado para que pueda permitir el crecimiento, pero sobre todo eso, que se pueda pasear. ¿Ahí qué vais a dejar? ¿Para un árbol? ¿No? Eso es un alcorque para un árbol. Para un árbol. Que más arriba veremos que ya hay alguno puesto. Pues sí, porque hay un tramo que ya está acabado. Hay un tramo que ya está acabado. Lo que una cosa tenemos que insistir, o sea, cuando hablamos de, pues eso, de anchar una acera, el problema surge que debajo normalmente de todas estas aceras, de todos estos espacios, suele haber servicios, canalizaciones de un tipo, de otro, que vosotros también siempre aprovecháis a renovar y eso complica un poco la actuación. Sí, en este caso no actuamos sobre las canalizaciones porque estaban renovadas, sí, bueno, sí sobre una de Telefónica que estaba aérea y se aprovechó para dejar soterrada. Aún creo que la vemos ahí. Vemos ahí. Sí. Y se renuevan todas siempre, renovamos todas las instalaciones. Se aprovecha para renovar las instalaciones. Eso complica la... Complica y encarece la obra. Encarece, retrasa los proyectos, porque claro, vosotros cuando acometéis una obra de estas, lo primero que hacéis es un proyecto y ver, oye, ¿qué canalizaciones pasan por aquí? Vosotros llamáis afecciones, servicios afectados. Exactamente. Tenemos que ponernos en contacto con las empresas distribuidoras
también cuando hacemos una obra nueva, no es ver solo los servicios que ya hay, sino qué previsión de servicios van a tener para intentar que ellas los acometan o dejarlo previsto para no tener que al cabo de un mes o de 2 meses abrir la calle otra vez porque vayan a meter una tubería de gas. Lógico, que la calle no se puede estar abriendo todos los días. Y después otra cosa, el problema de las obras es que, bueno, eso pasa casi como en las casas, es decir, tienes que seguir viviendo y transitando, entonces tú tienes que dejar acceso a las viviendas, a los locales, garajes. a los garajes, la gente tiene que seguir circulando. Bueno, aquí se ha solucionado pues con un semáforo provisional que habilita, porque hemos invadido toda la calle. Hemos invadido la calle, Pero claro, el problema de las obras, volvemos un poco a lo que hablamos al principio, las obras molestan. Sí, en este caso, Claro. por ejemplo, aquí solo tenías un semáforo abajo y hemos puesto uno que hace que la gente tenga que esperar, Claro, lógico. con lo cual siempre ocasionar molestia. Hemos tenido que, para la copia de material, coger plazas de aparcamiento. Claro. decir, pero bueno, yo Aquí creo que la mejora... Volvemos otra vez a encontrarnos el pavimento. Correcto, aquí no Podotáctil, existía y hay pavimento Que podotáctil. claro, que es el tema ese, que cada vez que se renuevan cosas ya se aplican las nuevas normativas. La normativa. Esta calle tenía más o menos mantenía el mismo ancho. Sí, Que mantenía el la mismo otra, ancho yo hasta conozco arriba. La zona la frecuento y realmente sí, era un espacio de apenas 80 centímetros. Sí, ahora puedes Se ha pasear... ampliado a costa, sí, vamos, a costa de perder plazas. Algunas plazas de aparcamiento se han perdido, pero es que la normativa te está exigiendo, oiga, mire, primero son los peatones Sí, y... antes que los coches. Incluso la nueva normativa que se acaba de aprobar, la ley de cambio climático, va más hacia ahí, pero además en este caso ya no era por normativa de accesibilidad, sino era que era ya un problema de seguridad viaria, seguridad vial, claro, porque claro. la gente circulaba por el carril de circulación de los Con la coches. Escuela de Teatro y Música es una zona de tránsito y demás, no es una zona tal. Entonces, claro, alguna plaza de aparcamiento se pierde. Pues claro, pero el humanizar las calles es darle protagonismo precisamente Sí. a los transeúntes frente a los coches. Peatones. Tampoco son muchas, pero algunas sí, algunas es cierto que se ha perdido, pero el beneficio creo que salta a la vista. Nosotros aquí cuando lo diseñamos, aparte tuvimos en cuenta eso, que es una zona que tiene tráfico peatonal Sí, por sí. nuevos edificios Sí, sí, que sí. se han construido y por la propia escuela escuela de música y escuelas que hay aquí en la zona. Aquí estoy viendo que con todo este andamiaje que la concesionaria de Aqua, porque ya esto también forma parte de lo que son la ETAP, ¿no? la potabilizadora, todo esto espacios recinto, ¿no? Esta es la estación. Entonces, bueno, se le ha invitado a la concesionaria que, aprovechando, pues que de alguna manera pues reacondicione la fachada, ¿no? Están trabajando en el Estos son pintado los de la árboles fachada. nuevos que se han puesto. Sí, estos son los árboles nuevos que se han puesto. ¿no? Es que son ciruelos, ¿no? Son cerefor de flor, Cerezos. prunus. Esta Pero- ya la han pintado, ¿no? Sí, esta ya la han acondicionado pintado el y ahora espacio. están trabajando en esta. Nos han comentado que este muro van a intentar pintarlo, lo van a pintar, más, menos, están mirando un poco el modelo a ver qué acabado le dan, porque este muro es un muro perimetral que Rodea- da toda la vuelta, todo el espacio. Hombre, y esto lleva así 40 años. Sí, 40 es años lo antiguo. recuerdo yo, a lo mejor incluso más. Entonces, hombre, hay que darle una vuelta. Se ha tenido una reunión con ellos, han quedado en que pintarlo van a pintar y A están ver, estudiando alguna el actuación modelo, de embellecimiento ese hambre. sobre ella. Sobre Es el que eso muro. lleva 40 años sin... Bueno, así, yo es que lo recuerdo siempre así. Esto se va a eliminar. Sí, eso es lo que te comentaba, que De era Telefónica. era el poste de Telefónica. Ahora se colocaron ahí uno provisional, Sí. pero este poste estaba aquí en el medio de la acera, que ya era estrecha de por sí. Sí. Estaba colocado aquí en el medio y se ha dejado previsto para soterramiento y que desaparezca de él. Que vamos, lo que se pretende cuando se actúa en un sitio es mejorar un poco todo el entorno. Todo el Es entorno. decir, cosas que se pueden un Sí. poco... Y aquí además era eso, coincidía que se había mejorado el lado de enfrente, Sí. con lo que comentabas tú antes de los alcorques fuera de la acera, en la avenida de Santiago. Claro, Aquí tienes el ejemplo de... claro, ese era el ejemplo esa- sí, que buscábamos, ¿no? Mm. Claro, el problema de este alcorque, de este modelo de alcorques, es que resta aparcamiento. Mm. Allí, claro que resta alguna plaza de aparcamiento, pero claro, es que si lo metes dentro, Te quedas sin calle. te quedas sin O la acera. acera llega, es todo lo ancho de la misma línea de alcorque, o si no, lo que vimos allí es que desaparecía, no te daba el circulado.
Estamos en las inmediaciones del Parque Botánico de Montalegre, una zona en la que también aquí confluyen dos actuaciones, ¿no? Sí. Amén de los trabajos que se llevan realizando en el interior del parque, que yo creo que se puede ver allí un poco, ¿no? En sí. Aquella pista se ve un poquito más clara, yo no sé si la cámara lo puede recoger. En el interior del parque lo que hemos hecho es, son caminos de jabre que con el agua se van erosionando, y se ha dado una vuelta a todos los caminos que conforman el paseo dentro del parque para repararlos. Es eso, lo que puedes ver allí, que es más, se ve que es más material nuevo, compactado, y aquí abajo también, esta zona también se compactó. Y después estos son los accesos, ¿no? Estos son los accesos. Tenemos ahí debajo, tenemos dos depósitos de agua, ¿no? Sí. Digamos que este es el acceso, sería el acceso oeste. Sí, nosotros uno es el sur. Sí, este sería el sur, ¿no? El que va a la carretera de Santa Mariña. A la carretera de Santa Mariña de la Granja, que era un acceso muy demandado por los usuarios de los huertos, estos son los huertos urbanos. Es correcto. Que desde allí quizá lo veamos mejor después. Entonces, lo que se pretende es la mejora, primero por este acceso, que bueno, acceso noroeste, ¿no? Noroeste. Noroeste. Sí, es el acceso por este lado, crear una pequeña zona de aparcamiento para los usuarios, y es otra entrada al parque, aunque la principal es por el otro lado, pero es otra entrada que tenemos al parque, y es mejorar este acceso. ¿Y lo queréis dotar con este tipo de...? Esto es en la zona de aparcamiento, es un pavimento de celosía. Que después por aquí resembráis, ¿no? Resembramos y nace... Que es como la que está en el otro acceso. Como la que tenemos en el acceso principal del parque. En el acceso parque. norte, sí, arriba. Sería todo se vería verde. Sería la zona de aparcamiento, el acceso, y este acceso hormigonado, que era un camino de titularidad municipal, que está hormigonado y que se recogió las aguas, pero tiene mucha pendiente y se erosiona. Creo que era o que chamaban o Camiño dos Franciscanos. Correcto, el Camino de los Franciscanos, le llamaban a esta zona. Y ¿Esto que es un hormigonado? Es un hormigonado recleteado, barrido, para que quede rugoso, porque allí tiene mucha pendiente, y en color. Queda con este color ocre. Con el color ocre. Que continúa hasta abajo, hasta la carretera de la Granja. Estamos ya bajando para ir a conectar con la carretera de la Granja, la carretera de Santa Mariña. Aquí en la orilla izquierda, lo que se ha hecho es un adoquinado, ¿no? Sí. A modo de cuneta. Es un adoquinado que tiene un poco de forma para que recoja el agua, la lleva hacia abajo, allí hay en el entronque hay una rejilla, y la lleva hacia ahí y la recoge ahí. Fue una forma de darle un toque distinto, y aparte nos evita un problema que teníamos abajo con la Xunta, aquella carretera de la Xunta, que cuando había tormentas salía agua hacia allí y ocasionaba un riesgo de la circulación de la carretera de la Granja con los áridos que arrastraba el agua. Pues ya ves la pendiente que tiene esto. No, pero aquí estamos hablando de una pista de varios centenares de metros, ¿no? Sí. 300 o 400. 400 metros. 400 metros. Vamos a tener que concluir aquí este reportaje. Pues un placer explicar. Tenemos que continuar en otro momento, en otro día, porque nos quedan pues un montón de actuaciones. Lo que pasa es que gracias a ustedes por escucharnos, y bueno, quedamos emplazados en próximos días continuar. El próximo día ya será un poco las actuaciones que hemos estado y que estamos desarrollando más bien en perímetro rural. Alguna cosa que a lo mejor nos ha quedado en la ciudad, pero vamos a intentar emplazar a nuestros espectadores para otro programa en el que intentaremos pues eso, mostrar las intervenciones que estamos haciendo rural. Gracias, Ismael. Muchas gracias a vosotros.